egunon guztioi eta ongi etorriak Gosari informativo honetara. Bienvenidos un día más a este Fórum Europa Tribuna Euskadi, hoy con la presencia de la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, doña Loixune Sarola. El encargado de presentarla, porque la conoce bien de tiempos atrás, fue profesor suya, según me ha explicado Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Como decía, fue profesor de Loixune, la conoce bien y creo que es un valedor de la labor política que ha emprendido Loixune al frente de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Juanjo Álvarez, preséntanos un poco mejor a Loixune. Eskerrik asko, Juan Carlos. Egunon guztioi. Gaur gurekin hemen dakau Loixune Sarola, Gipuzkoako batzar nagusitako lehendakaria. Ila da, nire ikasle izan zen, bai lizentziaturan, bai gero posgrado batian ere, baina gainera, eta neska laguna gara, eta hori danetzako importantena. Azkenean pertsona gara importantenak, bai politika, bai edozein arlotan, ez? Beti, ikasle garaitik eta ordutik bere beti azaldu du edo izan ditu Europar Batasunaren inguruko kezkak eta interesak Loixune. Gaur egun duen kargoak uste dut ez duela murriztu edo eragotzi bere bokazio Europarra garatzea. Hori garbi dako niretzako behintzat. Eta berak egingo dituen gogoetak testu inguru honetan ulertu behar ditugu. Loixune, que ha tenido un recorrido vital y tiene en presente un recorrido vital que yo creo que en el momento tan duro para quien ejerce la política, sea transitoriamente o de manera más estable, merece una reflexión, ¿no? Una persona joven que arrancó en la licenciatura de Derecho en la UPV, que desde ese momento mostraba espíritu críticamente europeísta y lo mantiene, porque a los europeístas, entre los que me incluyo, se nos suele considerar ingenuos perpetuadores de una utopía, y yo creo que hay que tener utopías en la vida, en la política, y cuanto peor está un escenario al que demonizamos entre todos como Europa, más creo que resulta interesante debatir en torno a todo ello, ¿no? Y ese espíritu crítico que le viene de familia, porque María José Urruchaga Lamá es una peleona, abogada en el mejor sentido de la palabra y también defensora en temas europeos de manera importante. Yo creo que le introdujo ese aspecto positivo de pesimismo constructivo, de entender que las cosas a lo mejor están mal, pero si nos dejamos hundir por lo negativo, pues no salimos nunca, ¿no? Y en ese campo, desde que estaba terminando Derecho, planteó avanzar en la línea europea, ¿no? Solo resumiré algún aspecto de su desarrollo formativo. Hizo el máster de estudios especializados en Derecho Internacional y Europeo en la Universidad Católica de Lovaina. Realizó después el máster de Derechos Humanos en la propia Lovaina, con un enfoque probablemente analizando algo que hoy día tenemos todos en mente, ¿no? La memoria de Tesina la volcó en la competencia económica en un mercado unificado y la pregunta de si esto representaba una amenaza para la protección de los derechos sociales, ¿no? En una época en la que hablábamos desde un supuesto primer mundo europeo en torno a derechos sociales, cuestionarse si realmente esa armonización o unificación del mercado, ese dejar la política orillada por el mercado, podía representar una posible complejidad para el sostenimiento de los derechos sociales, lo analizó. Posteriormente ha realizado otro tercer posgrado en el área del Derecho del Comercio Internacional. Realizó la Tensina también con la calificación de sobresaliente. Y en todo ese desarrollo en clave europea, pues hay dos o tres aspectos que solo subrayaría, ¿no? Estuvo como asesora becada, recibió la beca tras concurrencia pública la misma por currículum en la delegación de Euskadi en Bruselas. Miquel Antón, el director de Asuntos Europeos, que me trasladó su excusa por inasistencia debido a tarea profesional, además de la estima personal que me consta porque me la trasladó, me hablaba de los planteamientos siempre potentes de Loixune en la delegación en Bruselas. Posteriormente ocupó en dos diferentes momentos labor de asesoría y de directora de biodiversidad y participación ciudadana en el Gobierno vasco en el área de medio ambiente y ordenación del territorio. Ejerció la abogacía
y le llegó la vocación política representando hoy día la presidencia de nuestras Juntas Generales de Guipúzcoa, ¿no? Yo creo que también, y termino con eso en esta vertiente, intentando gobernar la coordinación de las Juntas Generales para todos los guipuzcoanos. Y eso me parece un valor muy irunés, muy de la frontera, muy transfronterizo y muy poco vasco, porque habitualmente nos vamos a las Islas Vascongadas, cada uno en su territorio, cada uno en su virreinato, cada uno con su agravio, cada uno con su complejo, y bastante hay de esa carga negativa como para que encima quien desempeña esa segunda tarea institucional al frente de lo que son las instituciones guipuzcoanas, como es el papel de presidenta de las Juntas, pues creo que es un elogio de la política intentar plantearlo de esa manera, dejar todos los agravios en casa cada día en que sales y tratar de llevarlo adelante, aunque eso genere a veces impotencia y sinsabores, pero creo que es, si me permites, el consejo y la felicitación por tu talante, lo deseable en los tiempos que corren, ¿no? Y todo esto en un contexto en el que Loizune nos va a hablar, por supuesto, de política, pero de política dentro de Europa, y Europa, la que antes comentaba, y termino ya la presentación, hemos debatido mucho, y yo creo que el artículo que publicó en Medios Vascos el 9 de mayo era un excelente ejemplo de europeísmo constructivo. Europa, entre todos la hemos demonizado, como nos dijo Jacques Delors, es un objeto político no identificado, que es lo que los Estados quieren que sean, porque lo intergubernamental prima sobre lo que debiera de ser un mayor grado de integración política, y como cada uno se encarga de que eso sea el chivo expiatorio al que demonizar, y el político estatal, cuando baja de las escaleras de una cita en Bruselas, si le ha ido bien, dice que él es un gran negociador, y si le ha ido mal, siempre hay un tecnócrata bruseliano al que poder decir me están imponiendo esto, ¿no? Entonces ese chivo expiatorio da para energía negativa, que es un buen analgésico social y que vende mucho en política, ponerte a protestar en lugar de construir, pero hace falta otro tipo de discurso y analizar en particular en lo que es nuestro estatus como Euskadi, como pueblo vasco, nuestro papel en Europa. En ese contexto, creo, van las reflexiones que Loizune podrá volcar hoy día. En la parte que me toca, le deseo que continúe en esa línea, y solo termino con una cuestión de ayer por la tarde-noche, ¿no? Cameron sobre Escocia dijo hay que dejar que la gente decida, ¿no? Yo no voy a imponer a nadie, pero tampoco voy a impedir, y ya sé que esta frase tiene muchas evocaciones de otra naturaleza, y como todo se etiqueta en este país, seguro que también está pervertida esa frase, pero creo que es lo razonable. Lo que plantea es, yo sé lo que debo de hacer en la parte en que me toca. No voy a dar lecciones a nadie, pero expreso que lo deseable es que también dentro de Europa la gente decida, ¿no? Por cierto, y por terminar ya, esas fueron las expresiones que el Boletín Oficial del Estado reflejaba cuando primero Aznar y luego Zapatero decidieron que España fuera el primer país que votara la Constitución Europea, lamentablemente fracasada, mediante referéndum. En la exposición de motivos del Boletín Oficial del Estado decía que se trataba de una decisión de especial interés estratégico en el que la democracia representativa era importante pero no suficiente, y era necesario escuchar la voz del pueblo, ¿no? Bueno, pues a veces interesa para ciertas cosas, a veces para no, y el debate está inserto en Europa en torno a lo que puede ser la ampliación, sobre lo que Loizune podrá trasladarnos todo ello. Eskerrik asko Loizune, gurekin etortzeagatik eta egoteagatik gaur. Eskerrik asko, Juanjo. Ni ez naizen ausarta izango eta ez naiz igoko estradora, hemendik egingo dut. Bueno, egunon guztioi eta ongi etorriak. Como ha explicado Juanjo, yo ante todo soy jurista y especializada en Derecho Internacional y Europeo. Como vasca y política, que también soy últimamente, me he planteado muchas veces por qué querer ser independiente tiene que suponer renunciar a estar dentro de la Unión Europea. Por eso, tras una larga reflexión, he decidido venir a este foro a explicaros que el hecho de querer formar un Estado independiente no supone, o no tiene que suponer por lo menos, renunciar a formar parte de la Unión Europea, de lo que se ha venido a denominar dentro de la doctrina europea ampliación interna. El inicio del siglo XXI ha sido y está siendo, como todos sabemos, un inicio convulso. Un inicio de siglo que ha traído una crisis global, una crisis social, una crisis de ideas, una crisis de valores, que ha puesto en solfa el actual sistema en general. Diferentes asociaciones han movilizado a masas para reivindicar que, al fin y al cabo, la soberanía reside en el pueblo.
que el pueblo tiene que decidir cómo quiere ser gobernado y qué tipo de instituciones quiere tener. Dentro de esta crisis global se ha abierto otro frente por parte de los pueblos que llevábamos tiempo reivindicando un nuevo estatus y que en este momento, con más fuerza si cabe, queremos autogobernarnos para buscar una salida propia a la situación que vivimos. Mientras que la ciudadanía reivindica ser más ciudadana y más libre, a los gobiernos parece que se les ha olvidado que la soberanía reside en el pueblo. Un ejemplo claro en el Estado español es el empecinamiento que tiene el Gobierno español en decir que si Cataluña o Euskal Herria quieren ser independientes, tendrán que hacerlo fuera de la Unión Europea. Ante esta afirmación, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Es cierto que un supuesto Estado vasco no tiene cabida en la Unión Europea o es más bien cierto que no le van a dejar? Esta cuestión tiene una respuesta jurídica y, por supuesto, la tiene también política. Lo que vamos a tratar en este momento es cómo se deberían hacer las cosas jurídicamente para que un Estado que nace de la secesión de un Estado miembro de la Unión Europea siga siendo parte de la Unión Europea, esto es, vamos a hablar de ampliación interna. La Unión Europea es un organismo internacional, como tal se creó y tiene sus características. Las organizaciones internacionales son, según doctrina, asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, dotados de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros. Es decir, que la voluntad de la Unión Europea puede en un momento dado diferir de la opinión de sus Estados miembros. Aún así, la Unión Europea funciona en ciertas materias más como un Estado que como una organización internacional, por las competencias que se le otorgan, como por ejemplo el de las delegaciones de la Unión Europea, a las que en el tratado se les otorga ciertas competencias consulares que son más propias de Estados que de una organización internacional. Y es que la Unión Europea es bastante sui generis, porque básicamente cuida y se preocupa de su ciudadanía, con componentes claros de un Estado federal, un Parlamento elegido directamente por los ciudadanos de los Estados miembros, un Tribunal de Justicia que cuando un Estado hace algo que es contrario al derecho europeo, lo castiga. Así pues, hay que mirar también si se puede aplicar por analogía los mecanismos de los Estados federales a un caso de ampliación interna. La Unión Europea ha sido, desde su creación, adalid de los principios democráticos, conteniendo entre sus miembros a diferentes democracias con diferentes modelos democráticos. La Unión Europea tiene también instrumentos de cooperación en diversas instituciones para fomentar la democracia, no solo dentro de la Unión Europea, pero también alrededor del mundo. Como, por ejemplo, la Oficina de Fomento de la Democracia Parlamentaria, creada desde el Parlamento Europeo. Esta se creó con objeto de ayudar a las democracias nuevas y emergentes en su desarrollo parlamentario, pero también manda, por ejemplo, observadores expertos a las elecciones para asegurarse de que en esos países la voluntad ciudadana es respetada. La bandera de la democracia que la Unión enarbola alrededor del mundo no se queda corta, por supuesto, dentro de sus fronteras. El artículo 2 del tratado fija los valores de la Unión Europea y entre la dignidad humana y la libertad está, como no podía ser de otra forma, la democracia. Si la Unión se asegura de instaurar parámetros democráticos fuera de sus fronteras, lo hace más exhaustivamente dentro de ellas. El título segundo del tratado está únicamente dedicado a la participación y al respeto de la voluntad ciudadana. Es más, el primer requisito que tiene que cumplir un Estado para poder acceder a la Unión Europea es la defensa de los principios democráticos y la garantía de un funcionamiento democrático interno. De hecho, el artículo 7 del Tratado da la posibilidad al Consejo Europeo de suspender los derechos derivados del Tratado al Estado que viole de manera grave y reiterativa los valores establecidos en el artículo 2. La Unión Europea también es una comunidad de derecho, concepto análogo al Estado de Derecho. Esto implica que el cauce para la resolución de los conflictos es el derecho en sí. Perdón.
lo cual implica también que los Estados no podrán abusar de su poder prevaleciendo sobre la voluntad ciudadana. O dicho de otra manera, se le da prioridad a una Europa de los ciudadanos ante una Europa de países. Si bien la Unión Europea nació con un claro objetivo económico, que a nadie se nos escapa, no es menos cierto que nace en una situación de posguerra, en la cual los países que se unen estaban en disputa. Y precisamente nace para eso, nace para que no vuelva a ocurrir ninguna disputa entre esos países y que esos países se vean obligados a colaborar. La evolución de la Unión Europea, además, nos lleva a una Unión Europea que firma una Carta Fundamental de Derechos Humanos que poco tiene que ver con la economía. Después de hacer un resumen del funcionamiento y la base de la Unión Europea, voy a analizar cómo debería de actuar esta en un supuesto caso de ampliación interna. Y veremos cómo han actuado los Estados federales en casos similares. El derecho internacional define la sucesión de Estados como la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. Así queda reflejado en las Convenciones de Viena de 1978 y 1983. La primera sobre la sucesión de Estados en materia de tratados y la segunda sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas. Así, y leyendo los dos convenios, podemos ver que la sucesión de Estados puede ocurrir por varias circunstancias. Una parte del territorio de un Estado cambia de titularidad de soberanía de un Estado a otro. La creación de un Estado de reciente independencia que surge de un proceso de descolonización. La unificación de dos o más Estados con el nacimiento de un nuevo Estado. La disolución de un Estado que deja de existir creándose dos o más Estados. Y la separación de una parte o de diversas partes del territorio de un Estado independientemente de que continúe el Estado predecesor. Y es esta la posibilidad que nos atañe. Y como vemos, esto no me lo he inventado yo, ni nos lo hemos inventado ahora, de hecho aparece en un tratado. Por el temor que tienen muchos Estados a abordar el tema de la sucesión, ha sido objeto de una codificación muy lenta y sin concluir. Y se ha encontrado, además, con problemas para su ratificación. De hecho, a día de hoy, solo la Convención de Viena de 1978 ha conseguido el número mínimo de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. El artículo 4 de esta misma Convención señala que el Estado sucesor entrará automáticamente a formar parte de los tratados y organizaciones internacionales del Estado predecesor, si así lo desea, con una simple notificación. Ahora bien, el mismo artículo termina diciendo que esto sucederá sin perjuicio de las normas relativas a la adquisición de la calidad de miembro y sin perjuicio de cualquier otra norma pertinente de la organización, lo que nos devuelve otra vez a las normas internas de la Unión Europea. En el supuesto de ampliación interna de la Unión Europea que nos ocupa hoy, deberíamos fijarnos en el marco jurídico de la Unión, entendiendo como marco jurídico las normas escritas y consuetudinarias, y teniendo en cuenta que ningún tratado establece de manera expresa la sucesión de Estados, tendríamos que fijarnos en la práctica de la Unión Europea. Y vemos que la Unión Europea ha tenido que modificar su ámbito de aplicación territorial en varias ocasiones. Cuando se creó la Unión Europea, Argelia pertenecía a Francia. Entonces, como tal, Argelia entró dentro de la Unión Europea, para salir después cuando consiguió la independencia. Este es un caso de independencia conseguida fruto de la descolonización, pero también hay ejemplos que no son consecuencia de la descolonización. La primera fue en 1985, con Groenlandia. Desde 1979, Groenlandia era una región autónoma de Dinamarca y en 1985 decidió dejar de pertenecer a la Unión Europea, sin que por ello Dinamarca dejara de pertenecer a la Unión Europea. En el año 2008, mediante referéndum sobre autogobierno, Groenlandia aprueba la ampliación de su autonomía. Y desde entonces tiene relaciones, sobre todo comerciales, con la Unión Europea, pero sin pertenecer a la misma por decisión propia. La segunda y más conocida por todos fue en 1990, con la reunificación de la República Federal Alemana, que entonces pertenecía a la Unión Europea, y la República Democrática Alemana, que no pertenecía a la Unión Europea. En este caso, Alemania se convirtió en una sola,
y todo el territorio pasó automáticamente a formar parte de la Unión Europea. ¿Alguno de aquí se imagina una Unión Europea sin Alemania? Porque a alguien le pasa por la cabeza la posibilidad de expulsar a Alemania de la Unión Europea por el mero hecho de unirse a la otra mitad del país. Por lo cual, en los dos únicos casos que ha habido en el seno de la Unión Europea, está mostrado su capacidad de adaptación y flexibilidad para dar una solución rápida a las demandas planteadas por la ciudadanía. Si nos fijamos en las decisiones adoptadas por otras organizaciones internacionales en los casos de secesión de Estados, veremos que hay para todos los gustos. La continuidad automática de los dos Estados como Estados miembros, la sucesión de un Estado o la admisión ex novo como miembro, por lo que no hay una costumbre internacional que se convierta de obligado cumplimiento para las organizaciones internacionales. Para conocer cuál sería la mejor opción en caso de ampliación interna, hay que tener en cuenta las características antes señaladas de la Unión Europea, ya que, como hemos dicho, tiene ciertos matices respecto al resto de organizaciones internacionales que la hace única y diferente. Así, si se decidiera la admisión ex novo del Estado surgido a consecuencia de la secesión de un Estado miembro, habría que enfocarlo como se ha venido haciendo en caso de nuevas adhesiones, mediante el proceso de ampliación, como el de España en su día o el de Croacia en este momento. Esta solución supondría una ruptura absoluta del nuevo Estado respecto a la Unión Europea y la posibilidad de que se pueda no aceptar la adhesión del nuevo Estado o alargarse indefinidamente en el tiempo. Como consecuencia de lo anteriormente dicho, los tratados de la Unión no serían aplicables en el Estado surgido desde el momento de su independencia. No olvidemos que, como hemos dicho, los tratados también afectan a la ciudadanía, a la cual se le reconoce como ciudadanos europeos con derechos y obligaciones. Pues estos desaparecerían de la noche a la mañana. Imaginemos que me encuentro en Bruselas cuando Euskal Herria se convierte en independiente. De repente necesitaría un visado, un permiso de trabajo, un permiso de residencia y otras tantas cosas que hasta ese momento, por ser ciudadana europea, no necesitaba. Vamos, de un día para otro me convertiría en una inmigrante sin papeles. Por otro lado, esta opción significaría una sanción a los ciudadanos del nuevo Estado por haber ejercido la opción democrática de crear un nuevo Estado, lo cual, desde mi punto de vista, es contrario a los principios democráticos que, como hemos visto, postula la propia Unión Europea. La continuidad automática de los dos miembros o la sucesión del nuevo Estado como Estado miembro no supondrían la ruptura antes descrita. En estos dos casos, los tratados no se suspenderían automáticamente con la independencia del nuevo Estado y no afectaría a sus ciudadanos. Esto supondría una verdadera ampliación interna. Ahora bien, la continuidad automática no modularía los tratados europeos a la situación del nuevo Estado, ya que serían los mismos anteriormente firmados. Y esto acarrearía ciertos problemas, tanto a la Unión Europea como al nuevo Estado miembro. Por ejemplo, con las cuotas de los Estados miembros. ¿Cuántos eurodiputados le corresponderían al nuevo Estado? ¿O cuál sería la aportación económica del nuevo Estado? En cambio, la sucesión de Estados con revisión de las condiciones de los tratados daría una respuesta adecuada a la secesión de un territorio de un Estado miembro. Esta sería, pues, la solución óptima tanto para el nuevo Estado como para la Unión Europea y, por supuesto, para el Estado predecesor. Tras revisar las soluciones posibles existentes dentro de las organizaciones internacionales, veamos qué ocurre con los Estados federales y que se podría, como he dicho antes, aplicar por analogía a la Unión Europea, y esto es más fácil hacerlo mediante ejemplos concretos y cercanos o que por lo menos no son conocidos. El primer ejemplo que quiero traer a este foro es el de Jura, en Suiza. No solo porque se separó del cantón de Berna al que pertenecía, pero también porque me parece un ejemplo de democracia y fíjense si quieren o cuenten cuántas veces voy a decir en los próximos minutos la palabra referéndum. Jura se incorporó al cantón de Berna tras las guerras napoleónicas en 1815. El hecho de que un territorio mayoritariamente francófono y católico se uniera a un cantón mayoritariamente germanófono y protestante no estuvo libre de tensiones, pero estas se acrecentaron en la segunda mitad del siglo XX. En 1959, la Asamblea de Jura llamó a un referéndum a todos sus distritos para ver si
ser independientes de Berna y crear un nuevo cantón en Suiza o si preferían quedarse en Berna. En el referéndum, los 3 cantones del sur votaron que no al referéndum, eso es, porque eran germanófonos y protestantes. Los 3 del norte votaron que sí al referéndum, que eran francófonos y católicos, y Laufenthal, que era un germanófono y católico, votó que no. En 1970, Berna cambió su constitución mediante referéndum para que se pudieran realizar referéndums en sectores del territorio cantonal. Agarrándose a esa posibilidad, Jura llama a todos sus distritos a un referéndum en el que gana el sí a la secesión y construcción de un nuevo cantón en el seno de Suiza en el año 1974. Sabiendo que en el 59 algunos de los territorios habían dicho que no, un año más tarde se vuelven a hacer referéndums en Jura del Sur, en donde había salido anteriormente que no, y en Jura y en Laufenthal, para saber si querían seguir perteneciendo a Berna o preferían unirse a Jura, el nuevo cantón que estaba a punto de crearse. En el caso de los distritos del sur decidieron seguir perteneciendo a Berna y Laufenthal eligió pertenecer a otro cantón, Basel-Landschaft, ya que la frontera les dividía de la frontera de Berna Jura. Tras estos referéndums se hicieron referéndums otra vez en los pueblos fronterizos que no pertenecían a los distritos de Jura. 5 de ellos decidieron seguir en Berna y 8 decidieron incorporarse al nuevo cantón. Pero aquí no terminaron los referéndums. En 1977 los habitantes de Jura aprobaron la Constitución y en 1979 se realizó un último referéndum para cambiar la Constitución de Suiza entera y admitir el nuevo cantón. En dicho referéndum, el presidente de Suiza apeló al respeto de las minorías, pidiendo el sí a la incorporación de Jura como nuevo cantón en la Constitución. Así fue y, como resultado, Suiza incorporó un cantón a su Constitución mediante la sucesión de competencias respecto a ese territorio. Todo esto se realizó simplemente por el hecho de respetar la voluntad de una parte de la ciudadanía. En el caso de Quebec, se preguntó al Tribunal Constitucional de Canadá respecto a la legalidad de un referéndum sobre autodeterminación. Este sentenció que no está escrita ni en el derecho interno canadiense ni en el derecho internacional ninguna ley que reconozca el derecho de un pueblo no colonizado a independizarse. Para seguir diciendo que, y leo textualmente, un sistema de gobierno no sobrevive solo respetando la legislación vigente. Un sistema de gobierno ha de tener legitimidad y en nuestra cultura eso requiere la interacción entre el Estado de Derecho y el principio democrático. El sistema debe de ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. Es decir, siguiendo los principios democráticos, los gobiernos están obligados a escuchar lo que dice su pueblo. No olvidemos que, como he dicho al principio, la soberanía reside en el pueblo. La URSS desapareció en 1992 para dejar paso a una serie de estados que redibujaron el mapa europeo. Y algunos de ellos, de hecho, pasaron a formar parte de la Unión Europea. Más obvio es el caso de Checoslovaquia, que pidió la incorporación de a la Unión Europea como un único país y tras dividirse siguió el proceso de ampliación como 2 países sin tener que empezar de cero. También vivimos la división de Yugoslavia, en cuyo territorio vivimos en 2008 la última declaración de independencia. Kosovo consiguió su independencia mediante una declaración unilateral realizada gracias al apoyo de la comunidad internacional, que consideró en su día que si el pueblo kosovar quería independizarse de Serbia, estaba en todo su derecho de hacerlo, ya que la voluntad democráticamente expresada por el pueblo debía premiar sobre intereses económicos y políticos. La mayoría de la Unión Europea reconoció a la recién creada República de Kosovo como Estado y la Corte Internacional de Justicia opinó que la declaración unilateral de Kosovo no violaba el derecho internacional, ya que éste no tiene una disposición activa que limite las declaraciones de independencia. Entre los países que no reconocieron a Kosovo está, cómo no, España. Y entre los que no solo lo reconocieron, sino que impulsaron la validez de dicha declaración dentro de la comunidad internacional, está el Reino Unido. Por ello, no me equivoco al pensar que en caso de ampliación interna, Escocia no se encontraría con los mismos problemas con los que nos encontraríamos los vascos o se encontrarían los catalanes.
Mientras el Reino Unido entiende que los escoceses tienen derecho a decidir cómo se quieren gestionar, en España ni se plantean escuchar a la ciudadanía. Y no contentos con ello, se amenaza a la misma con dejarla fuera de la Unión Europea sin ninguna base legal ni jurídica, ya que, como hemos visto, no hay base para decir que un Estado surgido de la secesión de un Estado miembro no puede ser miembro a su vez de la Unión Europea. Eso sí, queda claro que si la decisión depende del derecho a veto de un Estado, España lo utilizaría para que Euskadi y Cataluña no entren a formar parte de la Unión Europea. Y si nos descuidamos, puede que hasta lo utilice para dejar fuera a Escocia. Está claro que en eso de escuchar la voluntad popular, España está a años luz del Reino Unido. Teniendo en cuenta los principios democráticos de la Unión Europea, creo que ésta sí será capaz, como lo fue en los casos de Groenlandia y Alemania, de dar una respuesta a las aspiraciones democráticas de una parte de su ciudadanía, cuando ésta legítimamente exprese su voluntad de secesión de un Estado miembro, y buscará fórmulas que, como hemos visto, las hay, para que dichas aspiraciones den sus frutos, ya que, como dice la sentencia de Canadá respecto a las aspiraciones de Quebec, la Unión Europea también debe de ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. Eskerrik asko. Mila esker, Loizune Sarola. Vamos ya con las preguntas que nos han ido trasladando. Algunas relativas y aluden de forma directa al grueso del discurso que has pronunciado sobre la Unión Europea, la cabida de un nuevo Estado, Estado vasco dentro de la Unión. La primera pregunta es la siguiente. Usted ha argumentado una respuesta jurídica a la posibilidad de que Euskal Herria tenga su hueco en la Unión Europea, pero la pregunta es la siguiente. ¿Apoyaría una declaración de independencia unilateral para Euskadi, para Euskal Herria? Sí, yo, personalmente, sí, claro que apoyaría una declaración unilateral para Euskal Herria. Yo pienso que si la mayoría del pueblo vasco decide que quiere ser independiente y lo expresa así mediante referéndum y mediante una votación, Euskal Herria y los gobernantes de Euskal Herria tienen la obligación de hacer una declaración unilateral de independencia. Otra pregunta también sobre la Unión Europea y la cabida de un futuro Estado vasco dentro de la Unión. ¿Puede la Unión Europea, le preguntan, abstraerse de apoyar a España, sumergida en una gran crisis, y apoyar que Cataluña o Euskal Herria pasen a ser miembros sabiendo lo que supone económicamente? ¿Puede la Unión Europea abstraerse de apoyar a España? No creo que se abstrae, no creo que si la Unión Europea decidiera apoyar que Cataluña y Euskal Herria fueran miembros, no supondría abstraerse de apoyar a España. Yo creo que seguiría apoyando, España seguiría obviamente dentro de la Unión Europea y los tres países seguirían dentro de la Unión Europea, por lo cual no creo que una cosa suponga la otra. Fernando Bursaco le pregunta, el Estado español no ha reconocido, en este caso cita a dos partidos, Partido Popular y Partido Socialista de Euskadi, no ha reconocido el Estado español a Kosovo. ¿Puede esta actuación tener relación con Euskadi o Cataluña? Sí, por supuesto que la tiene. Yo creo que precisamente el Estado español no ha reconocido a Kosovo como Estado independiente porque sería admitir que una declaración de independencia es posible y que una declaración de independencia puede llevar a un territorio a ser independiente en un momento dado y encima a tener una normalidad jurídica en el plano internacional. Y entonces, si reconoce que eso es posible, puede dar alas a Euskadi y a Cataluña. Entonces, yo creo que sí, que por eso no reconoce. Otra pregunta vinculada al derecho a la segregación de un territorio, la leo textualmente. ¿Le parecería razonable un referéndum en Álava, Salvar Aramayona, para separarse de la comunidad autónoma vasca? ¿Cómo? Le he trasladado la pregunta textualmente, que no sé quién la ha planteado y sí, si pues, quiere especificarlo un poco mejor sí, lo puedo que me hacer. la explique. ¿Le parecería razonable un referéndum en Álava, Salvar Aramayona, para separarse de la comunidad autónoma vasca? Salvo, perdón. Vale, salvo. A ver, ¿cómo vuelve a hacer la pregunta? Porque
¿Le parecería razonable un referéndum en Álava, salvo Aramayona, para separarse de la comunidad autónoma vasca? Entiendo que la pregunta planteada... Sí. Bueno, está sugerida por su descripción del proceso de Jura. Entonces, bueno, pues hacemos un referéndum en Álava, menos en Aramayona, y para separarse de la comunidad autónoma vasca. Si le parece un proceso razonable... Bueno, o sea, que todo Álava hiciera un referéndum para separarse de la comunidad autónoma vasca, menos un pueblo. Eso es. Pues sí, yo creo que hay que escuchar siempre la voluntad del pueblo. Entonces, si todo el pueblo a la vez cree que se quiere ir de... Lo primero es escucharla, por lo cual un referéndum cabe siempre. Y una vez que se ha hecho el referéndum y en ese referéndum ha salido que sí, que se quiere segregar de Euskadi esa parte, pues habrá que darle una solución a esa parte del territorio. Sí, creo que sí, que tiene cabida. Como esta es una tribuna abierta, Juanjo Álvarez quiere también aportar su... Disculpad la intromisión. Ese es un tema, el del demos político importante, pero que lo tenemos resuelto históricamente aquí. El Pacto de la Concordia, está la presidenta de las Juntas de Vizcaya, Ana Madariaga, el Pacto de la Concordia en 1630 debatió esto intra-Euskadi y hacia lo que hoy sería España, que era la corona de Castilla con la que se hizo el pacto. El debate era con Llodio y Aramayona, territorios en los que rige el Fuero de Vizcaya y cuyos vecinos son vizcaínos infanzones, no alaveses, qué derecho había que aplicarles, qué vecindad civil, que es lo mismo que nacionalidad, exactamente igual, porque la nacionalidad lo que hace es otorgarte un estatus. Y el Pacto de la Concordia, que está en la ley vasca vigente del 92, hizo una cosa muy sugerente, yo creo, a los efectos del famoso debate, que es lógico que se ponga encima de la mesa. Se dijo lo siguiente, se dijo, quien primero tiene que decidir si quiere una segregación, entendedme en ese sentido. Un territorio, por ejemplo, que no es aforado y que quiere pasar a ser aforado. Es decir, se le aplican las leyes de Castilla, es un territorio al que se aplica el derecho español, por entendernos así, y quiere que se le aplicara el derecho de Vizcaya. Quiere que sus vecinos, en lugar de ser, perdonadme la comparación, nacionales españoles, sean nacionales vizcaínos, entendedme en ese sentido, vizcaínos infanzones. El acuerdo fue, primero, un acuerdo por mayoría absoluta de lo que hoy sería la corporación municipal. Segundo, un referéndum del pueblo correspondiente y tercero, una aprobación de las juntas. Pero la guinda de ese proceso era el siguiente, que a mí me parece muy interesante y que tiene precedentes en otro terreno. Si una población, y ha ocurrido en Vizcaya, no es aforada y pasa a convertirse en territorio vizcaíno a esos efectos, y sus vecinos pasan a ser vizcaínos infanzones y no castellanos a efectos de ese derecho. Gana por mayoría ese referéndum y se convierte a esos efectos en integrante de esta parte. Si un vecino quiere conservar la vecindad castellana, individualmente lo puede hacer. Entonces, esa posibilidad histórica, la de respetar una doble nacionalidad o una doble vecindad, respetando a esta persona que quiere continuar manteniendo su nacionalidad española o castellana, el respeto de la mayoría, me parece una reliquia histórica y un ejemplo de concordia muy interesante, donde por el tema alavés se planteó y creo que se resolvió democráticamente hablando de una manera muy sugerente. Lo tenemos en la ley del 92, no lo hemos utilizado desde entonces, pero me parece en el debate político sobre estas islas vascongadas que decía nuestro querido Adrián Celaya, un tema interesante, porque se respeta lo que la mayoría diga y se garantiza que la decisión individual de poder mantener ese vínculo, en este caso castellano, se respete. A lo mejor es difícil llevarlo a la realidad tan complicada hoy día, pero quería acotar esto porque políticamente se adoptó un acuerdo en 1630 que está muy lejos, pero a la vez muy cerca para poder darnos pautas de actuación, ¿no? Es que ricasco, Juanjo. Es que ricasco, Juanjo. Vamos con otra pregunta que plantea Alfredo Postelwaite. El Estado español ha amenazado con invadir Cataluña y o Euskal Herria con el ejército. ¿No debería, señora Loixune, la Unión Europea exigirle que retire esta amenaza? Sí, por supuesto. Sí, la Unión Europea, como he dicho durante mi discurso, tiene un artículo que se refiere expresamente a eso, que es el artículo 2, que encima es uno de los artículos más importantes del Tratado de la Unión Europea. Por lo cual, la Unión Europea sí debería de exigirle a España que retire dicha amenaza. ¿Cómo define el ámbito de aplicación? ¿Dónde quedaría Iparralde?
Iparralde quedaría al igual que Hego Euskal Herria. Yo no estaba refiriéndome solo a Hego Euskal Herria. Yo me estaba refiriendo a los dos. Iparralde podría actuar igual que actuaría Hego Euskal Herria, es decir, referéndum y declaración de independencia. Cambiamos de asunto. Le preguntan, ¿el necesario reforzamiento de la identidad vasca pasa por intensificar las competencias de las instituciones comunes, Gobierno o Parlamento Vasco? ¿Cree deseable la desaparición de las 3 juntas generales en un plazo medio de tiempo? ¿Para qué sirven? Es una segunda pregunta. ¿Para qué sirven hoy en día estas juntas generales desde el punto de vista de una abertzale como usted? ¿Para qué sirven hoy en día estas juntas generales? Estas juntas generales, mientras exista Diputación y tengamos la ley de territorios históricos que tenemos, que hace que tengamos 3 territorios con 3 presupuestos diferenciados y con 3 recogidas o de recaudaciones de impuestos, las juntas generales ahí están y tienen que estar ahí, porque si no el Parlamento Vasco se volvería loco intentando organizar eso. Luego, desde el punto de vista de la unificación, lo llevo diciendo, creo que llevo un mes hablando de esto, y hay que abrir un debate. Hay que abrir un debate en Euskal Herria para ver cómo queremos organizar Euskal Herria y cómo la queremos gobernar y qué sistema queremos llevar. Entonces, lo dije hace un mes y sigo diciéndolo, si a raíz de ese debate se decide que desde el Parlamento Vasco se llevará todo y todos los presupuestos se unificarán y todo en el Parlamento Vasco, y se decide que las Juntas Generales y las Diputaciones están de sobra, pues las Juntas Generales y las Diputaciones pues tendrían que desaparecer, porque así lo ha decidido un debate y una gran mayoría del pueblo. Vamos ahora con una pregunta que es larga, que serviría para cualquier persona vinculada a la política. ¿Es posible, le trasladan, regenerar la política sin antes democratizar los partidos? ¿Estaría dispuesta a proponer medidas en este sentido? Listas abiertas, limitación de mandatos, incapacitación para la vida política a personas imputadas por cualquier delito, exigencia de responsabilidades a los políticos que causen daño a bienes de las instituciones o la ciudadanía. Todo ello le trasladan también, tanto a nivel interno de los partidos o institucional. Sí, por supuesto. Yo creo que sí hay que tomar medidas tanto a nivel interno del partido como a nivel institucional, cuando un político está imputado, ha hecho algo, sobre todo ha cogido dinero público. Creo que hay que tomar medidas. Y la pregunta era muy larga y no me acuerdo qué más me preguntaban en esa pregunta. Bueno, la pregunta era más o menos unívoca, sobre la necesidad de democratizar los partidos, regenerar la política, establecer listas abiertas, limitación de mandatos. Yo creo que los partidos están más demonizados que no democratizados. Yo creo que en este momento los partidos políticos están sobre todo demonizados. El pueblo en este momento se ha girado contra los partidos políticos y los medios encima ayudan mucho a intentar que los partidos políticos cada día se demonicen más. Entonces, democratizarlos, pues los que no estén democratizados sí habría que democratizarlos. Le voy a trasladar una pregunta personal vinculada a un tema como la fiscalidad, los impuestos, la recaudación tan necesaria para salvar las cuentas, tanto de las diputaciones, ayuntamientos y gobierno. ¿Cómo transcurre la recaudación en Guipúzcoa? En el primer trimestre los datos no fueron demasiado positivos. Los de Guipúzcoa no mejoraron los de Vizcaya y Álava, a pesar de que ustedes en Guipúzcoa están implantando los impuestos y también sumando otros como el impuesto de grandes fortunas. ¿Cómo marchan? Sí. Pues no tengo ese dato, por lo cual eso no te lo voy a contestar. Pero que respecto a Araba y a Vizcaya, yo creo que las reformas que se están haciendo no son reformas para resultados a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, yo creo que el año pasado sí que hubo un repunte chiquitín y creo que poco a poco y a largo plazo seguirá repuntando. Ha llegado una pregunta de última hora, hace un instante. Volvemos al tema con el que iniciábamos el debate.
¿Quiere decirnos que si hiciéramos un referéndum y Bilbao o Donosti o Vitoria decidieran separarse de Euskadi, estaría de acuerdo en una Euskadi sin estas ciudades? Sí, el referéndum, para empezar, si hiciéramos un referéndum, se haría un referéndum general en toda Euskal Herria, por lo cual yo veo difícil que se sepa dónde ha salido qué. Si en un momento dado hay que preguntarle a Bilbao, a Gasteiz o a Donosti si quieren ser o no euskaldunes una vez que nos separemos, esa pregunta yo creo que tiene que tener cabida, porque si no mi discurso lo puedo tirar a la basura. Entonces esa pregunta tiene que tener cabida. Y si esas 3 ciudades dicen que no quieren ser, pues no quieren ser, que no voy a ir yo allí a decirles, oye, que sí, que tenéis que ser. Habla usted de Euskal Herria como nación, le preguntan que, sin embargo, plantean en Guipúzcoa cobros al peaje de la Nacional 1, a alaveses y vizcaínos. Se pregunta la persona que nos acompaña, ¿desarmonización, aldeanismo? Yo creo que la persona que nos pregunta no ha entendido bien, porque que yo sepa, los cobros de peaje sería sobre todo los guipuzcoanos, que somos los que vamos a pasar por ahí todos los días, o los que van a pasar por ahí todos los días. Y no sería alaveses y vizcaínos, sería a todo el mundo. Otra pregunta, que también está de actualidad. ¿Por qué en Cestoa, Carranza, Bildu convocó referéndum sobre toros sí o toros no, y en Sopuerta, en Vizcaya, los ha prohibido directamente sin consultar al pueblo? El resultado en Cestoa y Carranza fue que sí a los toros. Luego también pregunta este acompañante, esta persona que está con nosotros, ¿por qué Bildu no propicia consultas sobre el PAP, el puerta a puerta, y no apoya los resultados en Legazpi? Bueno, a la primera pregunta, Cestoa, yo lo siento, pero soy guipuzcoana y a veces un poco aldeana y no sé muy bien lo que ha pasado. Y no controlo todo lo que dice Bildu, obviamente. Se impuso el sí a los toros por un 63%. Sí, eso sí lo oí y dice por qué no lo ha hecho, no sé dónde Bildu. En Cestoa y en Carranza hubo referéndums y se impuso el sí a los toros al continuar con esos festejos en las fiestas. Y en Sopuerta... En Sopuerta, bueno, pues habrá que preguntárselo al alcalde de Sopuerta, que no sé si está aquí, pero que es el que ha decidido en un momento dado no hacer el referéndum. En cuanto al puerta a puerta, ¿por qué Bildu no ha promovido referéndums? Con el puerta a puerta, a Bildu no le han dejado casi ni hablar. Bildu dijo que lo que quería era llegar a un 70% de tasa de reciclaje. Y cuando dijo eso y dijo que no quería una incineradora, porque no queremos una incineradora, enseguida todo el mundo dijo que íbamos a implantar el puerta a puerta en todos los pueblos y que nuestro objetivo era ese. Eso lo dijo la gente, no lo dijo Bildu. Y por otro lado, a Legazpi se la ha escuchado. Y se la ha escuchado y de hecho se ha dicho que se pondrá el 5.º contenedor. Pero la gente de Legazpi que quiera utilizarla el puerta a puerta también tendrá derecho a utilizarlo, digo yo. Entonces se decide poner el 5.º contenedor y, por otro lado, dejar para la gente que así lo desee el puerta a puerta. Y luego, y creo que Bildu es de los pocos que ha sabido escuchar a la ciudadanía en ese tema, porque en Legazpi se dijo que no al puerta a puerta y Bildu se movió para intentar buscar una solución, visto que la ciudadanía no quería el puerta a puerta. Y en los otros 2 ejemplos que estás poniendo, a mí los toros como que no me gustan mucho y creo que en mi coalición no abogamos por los toros. Y después de consultar ha salido que sí, pues habrá toros. Creo que escuchar a la ciudadanía es importante y creo que Bildu en eso lo está haciendo. Muy bien, no hay ninguna pregunta más por lo que veo, con lo cual es el turno para Gonzalo Inerarity, director de empresas de la Territorial País Vasco del Banco Santander, quien va a dar el punto y final a este desayuno informativo. Gonzalo. Muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre del Banco Santander, como patrocinador de estos encuentros, quiero agradecer a Tribuna Euskadi su invitación a participar una vez más en la clausura de estos actos.
Como responsable de empresas de Santander en el País Vasco, me satisface enormemente comprobar el interés que continúa despertando en estos foros que celebramos conjuntamente con Fórum Europa desde hace más de 2 años, que ya son una referencia del debate socioeconómico de Euskadi. Nuestras gracias especiales a Loizune Charola, presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, por aceptar esta invitación como ponente. Entendemos que nuestro papel como patrocinadores es favorecer y participar en espacios de reflexión y encuentro entre los distintos sectores sociales, empresariales e institucionales en el País Vasco. Para nosotros, como entidad que desea contribuir al desarrollo de sociedades en las que está presente, es una clara prioridad. Por todo ello, agradecemos a todos ustedes su presencia aquí esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gonzalo Inerarity. Son las 10 menos 2 minutos. Llegamos así a este punto y final de este foro de debate y reflexión en el que hemos escuchado y conocido un poco mejor a Loizune Charola, presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Mil esker, berriro. Gracias por acompañarnos. Un saludo. Ondo izan. Agur.